cualquier crítica o comentario que tengan que hacer al respecto, pues nos lo hagan porque todo suma en estas cosas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por haber venido escuchando a Antonio y a mí. Yo soy Álvaro y voy a explicar este proyecto que tenemos entre manos para los próximos 4 años, de los que ya he cubierto el primero de ellos. En mi caso, yo lo que voy a estudiar dentro de este proceso que explicaba Martina es cómo afecta el proceso de urbanización a las estrategias dispersivas, en este caso de nuestra lechucita de las Vizcacheras. Así que, sin más, voy a empezar a contaros un poco. Actualmente es evidente que la huella humana se nota en casi todos los lugares del mundo. Cuesta mucho encontrar lugares inalterados. Por lo tanto, el ser humano es un gran transformador del hábitat. Dentro de todas las posibles transformaciones e impactos que podemos tener, la urbanización, es decir, la creación de asentamientos humanos y las infraestructuras asociadas a nuestros asentamientos, están consideradas una de las formas más severas de esta modificación de hábitat, tanto por la profundidad de esa transformación como lo que perdura en el tiempo, porque las ciudades se hacen pensando ahora cientos de años. Normalmente se ha considerado que la urbanización conlleva una pérdida de biodiversidad, y eso no es mentir exactamente, pero sí que es verdad también que nosotros en las ciudades vemos bastantes plantas y animales, hay aves que han soportado lo que iba ocurriendo a su alrededor y se quedan dentro, aves que entran del campo a la ciudad, o otros animales que no sean aves. Igualmente hay animales que alcanzan mayores densidades de población en ciudad respecto al campo, que tienen más éxito reproductor, por lo tanto algo ocurre. Hace pocos años se alcanzó una cifra de estas de impacto, que es que la mitad de la humanidad actualmente vive ya en ciudades. Y esa tendencia sigue al alza porque en países del tercer mundo, países emergentes, cada vez más gente se aglomera en grandes ciudades en vez de vivir en zonas rurales. Por lo tanto, resulta interesante entender cómo compaginar biodiversidad con la creación de grandes ciudades. Pese a ello, no ha sido hasta décadas recientes cuando los ecólogos, la ciencia en general, ha percibido que las ciudades pueden ser lugares interesantes para estudios de biodiversidad. Y resulta curioso porque las ciudades realmente son lugares interesantes en los que estudiar adaptaciones a nuevos ambientes, porque en las ciudades hay luminosidad distinta, ruido, hay contaminantes, nuevas amenazas, hay nuevos predadores y se sabe que los animales entran a vivir, viven, por lo tanto, se adaptan a vivir en esos medios. Para estudiar la colonización, cómo se da la colonización en esos nuevos ambientes, estudiar dinámica de poblaciones, la estructura de las poblaciones, en fin, que las ciudades tienen mucho más para biólogos de lo que podría parecer en principio. Y este es nuestro modelo de estudio, la lechucita de las Vizcacheras. Es un pariente de nuestro mochuelo europeo, pero habita en América, vive desde Estados Unidos y Canadá hasta Argentina. Normalmente no, vive en espacios abiertos, tipo prados, pastizales, subdesiertos, zonas agrícolas, crían madrigueras, ya sea excavada por ellas mismas o por roedores coloniales, por eso se llama vizcachera, lechucita de las Vizcacheras, porque en Argentina, por ejemplo, pueden usar unas madrigueras que cava la vizcacha, que es un roedor de allí. Se alimenta de insectos, de anfibios, de pequeños mamíferos, de aves. ¿Y por qué esta especie? Bueno, hay una población bien nutrida en Bahía Blanca, al vivir en pastizales es fácil divisarla, si tiene anilla o no, ya que nosotros trabajamos con anilla, pues resulta fácil ver si tiene anilla, leerla ha llegado el caso, y en fin, que es un modelo de estudio que luego también a la hora de capturar y marcar y leer da datos, que es lo que importa, así que más o menos por esto. ¿Y dónde tenemos que ir nosotros a estudiarla? Pues nosotros trabajamos en Bahía Blanca, que es una ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. Aquí la veis en este mapa, está toda nuestra área de estudio. Bahía Blanca es una ciudad que se fundó en el siglo XIX, pero que en las últimas décadas está teniendo una gran explosión demográfica y un gran crecimiento en el espacio. Toda esa gran área que veis son zonas rurales que rodean a la ciudad, donde nosotros también tenemos territorio de lechucitas y que ha servido de fuente a que haya ahora lechucitas urbanas. ¿Qué es lo interesante en nuestro área de estudio? Bueno, aquí por ejemplo en Sevilla hay gorriones, hay vencejos, hay una serie de especies, pero el momento en el que entraron a asociarse al hombre, a vivir cerca nuestra, nos lo hemos perdido, fue en el pasado. Y al mismo tiempo nuestras ciudades, en Europa normalmente las ciudades tienen siglos y siglos de historia detrás. El hecho de encontrar una ciudad que esté creciendo ahora, que se esté dando en directo y que la colonización de las especies esté dando también en directo, no es un escenario que esté en todos los sitios ni que sea cotidiano. Entonces, el hecho de vivir en directo este proceso de creación de la ciudad y de invasión por parte de una especie, de colonización, es lo que hace bastante interesante nuestra área de estudio. Bien, yo estoy hablando de territorios rurales, urbanos,
Explico un poco más. ¿Qué consideramos urbano? Esta es la ciudad. Nosotros perfectamente podemos ir con el coche por ahí y podemos encontrar nido en estos jardines de la derecha, podemos encontrar nido en estos descampados que están todavía sin construir. Incluso en algunos casos tenemos nido en la separación entre las carreteras, debajo de las farolas, con todo el tráfico que hay. Hay nidos que son así, rodeados de carreteras. Una imagen aérea de uno de nuestros barrios pues muestra lo mismo. En estos descampados puede haber hasta 5 o 6 nidos, en los solares vacíos entre casa y casa, en los jardines de la gente, enfrente de casa. Y ya digo, estos son barrios con cientos de personas, con sus perros, sus gatos, su actividad diaria. Y ahí están las lechucitas, ¿eh? ¿Y qué consideramos rural? Ya en rural tenemos un mosaico muy variado de ambientes. Son terrenos de pasto, con mayor o menor carga ganadera, también algunos dedicados a agricultura. Entonces vamos a encontrar desde terrenos que están muy pastados, que apenas crece un poquito de hierba, a terrenos que todavía tienen algo de vegetación autóctona, tengan más o menos vacas y caballos. Esos son nuestros territorios rurales. Ok, ¿qué voy a estudiar yo entonces dentro de todo este proceso de colonización? Yo voy a estudiar la dispersión, porque se ha visto ya que la dispersión es una de las características que diferencia a los individuos colonizadores respecto a sus congéneres de la población fuente que quedan fuera de esa colonización. Dispersión tenemos tanto natal, que son los movimientos de donde nacen a su primer lugar de cría, o ya dispersión reproductora, que son ya en sucesivos periodos de cría movimientos que hacen de territorio de un lugar a otro. ¿Y qué pensamos nosotros? ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Habitualmente se pensaba que la dispersión es azarosa entre sus poblaciones, o que se debe a lo mejor buscando un sitio con menor densidad de nidos, o buscando un lugar con menos predadores, pero estudios recientes sugieren que hay mucho más detrás. Es decir, que la decisión de desplazarte de un territorio para instalarte en otro, y así como la distancia recorrida para ese cambio, se ve influenciada por el genotipo, el hábitat, fisiología, que luego explicará Antonio, comportamientos individuales, en fin, que hay mucho más atrás de esto. ¿Qué pensamos nosotros? Que los individuos no se están distribuyendo azarosamente en el espacio, sino que hay una selección en base al hábitat. También nosotros lo que consideramos es que la dispersión en hábitats ecológicamente tan distintos como es una ciudad y el campo varía. Tanto la dispersión del campo a ciudad como ya los de ciudad entre ellos y los de campo entre ellos. Esto que está produciendo un sesgo, que es una dispersión divergente, de manera que se están diferenciando las poblaciones a pequeña escala en ausencia de barreras. Este es el esquema general de todos los movimientos que puede realizar la lechucita a lo largo de su vida. La dispersión natal, pues ellos cuando llega el momento de buscar ya una pareja para empezar ya ellos a criar también, pueden irse a un nuevo territorio o pueden quedarse allá donde nacieron. Donde nacieron pueden ocupar un sitio que haya quedado libre, de vecinos, de familias, que se haya muerto alguien cerca, o pueden unirse a sus padres formando una estructura de trío en vez de pareja. Entonces retardarían la dispersión un año y se quedan con los padres. Luego ya de adultos, pues cada año pueden irse a otro sitio o quedarse en el territorio de ese año. Para nosotros comprender qué causa optar por una estrategia u otra y qué consecuencias tiene la decisión tomada resulta muy importante para conocer el proceso de colonización que se está dando, la dinámica de la población y la estructura. Y también entender las diferencias en este esquema en campo y en ciudad, que a priori son distintas. Entrando ya en la organización de mi tesis, nosotros tenemos por ahora estos 4 capítulos. Estos 3 primeros los he agrupado juntos porque se nutren del mismo tipo de datos, que son una base de datos elaborada por el equipo desde 2006 hasta hoy, año a año, y se consiste en leer anillas año tras año. Luego tenemos otro 4º capítulo en el que volvemos a la dispersión natal, pero en este caso vamos a colocar emisores GPS a una serie de individuos, de manera que ya no va a ser una foto fija de un año y lo que vemos al año siguiente cuando volvemos, sino que vamos a conocer todo el proceso de dispersión realmente, todo lo que ocurre cuando no estamos nosotros, dónde están los individuos en cada momento. Explico la metodología de obtención de datos de los 3 primeros capítulos, porque como he dicho antes, viene de lo mismo, que es el seguimiento anual que se hace a la población de Bahía Blanca. Nosotros, cada periodo de cría de la lechucita, que es ahora, porque ahora ya empieza primavera, verano, nosotros marchamos el lunes ya hasta febrero. Como digo, se lleva haciendo desde 2006 anualmente, el seguimiento anual. Nosotros vamos a buscar los nidos de la temporada pasada, vemos si están activos o no, y también al mismo tiempo vamos marcando todos los nidos nuevos que vamos encontrando sobre la marcha. Luego, esos nidos que están activos los vamos a seguir durante todo el periodo de cría, vamos asiduamente visitándolos, vamos a leer a los individuos que están en esos nidos en caso de que tengan anillas, y vamos a anillar también para seguir con la dinámica, tanto pollos como adultos. Actualmente, después de estos años,
El total de territorio estudiado son 5.300, se han seguido 4.325 territorios activos y ya van anillados 2.400 individuos. ¿Qué obtenemos de aquí? Pues obtenemos dónde está cada individuo cada año, quién forma pareja con quién, el éxito de la productividad, porque nosotros concluimos la campaña viendo ya los pollos fuera del nido y el éxito de la productividad que tiene cada nido. Y podemos ver también predación, porque nosotros en nuestro trabajo podemos encontrar en la puerta del nido alas, patas o muchas plumas y hay eventos de predación en esos nidos. Otra variable que nosotros tomamos, que es algo diferente, es la FID. Yo estaba hablando de transformación por parte del hombre y tal, pero a veces no hace falta, para impactar en la biodiversidad, una transformación del ambiente. A veces solo nuestra presencia ya altera. Y bueno, la FID es una medida muy curiosa que consiste en aproximarte a un individuo y es la distancia a la que echa a volar conforme tú te vas acercando. Es lo que te aguanta hasta que echa a volar. Para ello tienes que ir en línea recta hacia el animal, sin obstáculos entre medio, que él te esté viendo a ti como te acerca y ya puedes echar a volar cuando lo vea conveniente. Se sabe que las aves urbanas tienen la FID más baja que sus congéneres rurales. Eso se vincula con el miedo a los humanos. Los individuos urbanos han pasado como un filtro de manera que tienen menos miedo al hombre y esto en una ciudad, para vivir en ciudad, resulta vital. Entonces nosotros consideramos, bueno, se considera en general, y en nuestro caso de estudio también parece ser así, que en la ciudad lo que vive son unos fenotipos que han pasado un filtro, han sido seleccionados en base, entre otras cosas, a su tolerancia a nosotros en nuestras actividades cotidianas. Más variables. Yo estoy hablando de rural, pero hombre, el territorio rural habéis visto que era muy grande. Y en rural puede que haya casas también, hay carreteras que pasan camiones, o sea, que hay cierta humanidad también, no es eso. Entonces nosotros hemos vinculado los nidos para ver a qué distancia están de la carretera más cercana y estamos trabajando también unas herramientas para ver el índice de urbanización. O sea, hemos marcado casa por casa todas las casas de nuestro territorio, año a año, eso solapado una capa con todos nuestros nidos, año a año, y vemos cada nido cuántas casas tiene en 1 kilómetro a la redonda, para ver entre una cosa y otra realmente a qué nivel de humanización rodea a cada nido. Bueno, explicándola ya capítulo a capítulo, el primer capítulo, que es el que está trabajando este primer año, es de dispersión reproductora. Nosotros queremos analizar la importancia de factores tipo sexo, edad, el miedo medido por la FID, así como el tipo de hábitat, por ejemplo, en la elección de irte a un lugar o quedarte en el que estás. También hemos visto las consecuencias que tiene optar por una opción u otra y luego también hemos valorado si la elección de estrategia se repite a lo largo de la vida del animal, que hemos visto que sí. Hay individuos que todos los años se mueven y hay individuos que no son de moverse, son de quedarse en el mismo lugar. ¿Qué variables usamos nosotros? Queremos ver qué variables influyen en el hecho de dispersar o no y en la distancia a la que dispersan, y estamos usando que ese individuo sufriera predación en su nido anterior, en la temporada previa, si tuvo éxito la temporada previa, la densidad de nidos que rodean a ese nido, el hábitat, sexo, edad, la FID y el cambio de pareja. Y luego queremos vincular si el hecho de dispersar o no y la distancia recorrida influye sobre el éxito de la productividad. Dispersión natal tiene algunas similitudes porque de nuevo vamos a ver qué influye a nivel individual y el hábitat en elegir una estrategia u otra, pero como nosotros en muchos nidos por suerte anillamos a todos los pollos, solemos saber la vida de hermanos, entonces podemos ver si la estrategia entre hermanos difiere o no. Luego otra cosa que también vamos a ver, otro aspecto, es evaluar, porque yo estoy hablando de lo que pasa una temporada y la siguiente, pero ahora vamos a ver cómo esa decisión de primer año, esa dispersión natal, afecta al resto de la vida del animal, valorando toda la serie de datos de todos los años que tenemos de ese animal, viendo si esa decisión tan importante que la dispersión natal influye en la longevidad, en la productividad a lo largo de la vida del animal. De nuevo, vemos las variables que usamos. En este caso vamos a incluir también la productividad, no ya del nido, sino la productividad en 1 kilómetro a la redonda de ese nido, la predación también en 1 kilómetro a la redonda de ese nido, y de nuevo hábitat, sexo, densidad y el grado de urbanización, que incluiríamos ya las variables que he dicho antes del índice de urbanización. Lo demás es lo de antes. Los tríos resultan muy curiosos. Yo antes he dicho que hay pollos que en vez de dispersarse cuando son jóvenes, de cara a su primera reproducción, a la temporada siguiente, se quedan en el mismo nido en el que estaban y forman un trío con sus padres. No con ello quiero decir que se hayan quedado queriendo para aprender o para apoyar a sus padres. Igual pasa como pasa creo que con los quebrantahuesos de los Pirineos, que conviene más quedarse
en el sitio esperando que quede un hueco, porque son sitios muy buenos, en vez de irte a deambular por ahí dando vueltas. En cualquier caso, nosotros sabemos que han ido, que están formados por 3 individuos. Y una de las cosas que queremos ver es comparar qué ocurre en cuanto a productividad o a menor riesgo de depredación en nidos que están formados por 3 individuos frente a nidos que son parejas convencionales. A priori, si hay un individuo más defendiendo ante amenazas, emitiendo sonidos de alarma, incluso aportando comida, pues seguramente tendrá algún efecto en ese nido. Y ya centrándonos en ese joven que se queda con los padres, en vez de en la estructura, ese joven acaba por dispersarse, aunque sea un año más tarde. Y esa dispersión será diferente respecto a sus hermanos o al general de pollos que dispersan de primera, cuando corresponde, cuando todavía son jóvenes. Y luego, una vez se dispersa, o a lo largo de la vida de ese animal, difieren mucho los parámetros como la dispersión, la productividad, el éxito, de individuos que en algún momento de su vida fueron tríos respecto a los que nunca tuvieron esa oportunidad y de primera se buscaron la vida ellos solos. De nuevo, compararíamos una serie de variables que vienen a ser las mismas que antes. Y llegamos al cuarto episodio, al cuarto capítulo. No es una serie esto. En el que, como dije antes, vamos a poner emisores a una serie de pollos, lo que nos va a permitir conocer mucho más cómo es el proceso. Porque yo he dicho antes que los hay urbanos, los hay rurales, que no hay un flujo entre los urbanos y los rurales, que se están separando un poco esas poblaciones, pero ¿qué ocurre realmente? ¿Cómo es el movimiento que ellos hacen? Puede ser que ellos sí prospecten realmente, por ejemplo, los rurales van prospectando, entran en la ciudad en su búsqueda de un territorio, por lo que sea, no les gusta, lo que sea, y salen y vuelven a lo que ellos conocían, donde ellos nacieron. Igual los urbanos también pueden tantear terrenos rurales, pero vuelven a la ciudad, que es lo que ellos conocían. O por el contrario, sí que realmente vemos rurales que llegan a la ciudad, se quedan en la ciudad, pero cuando nosotros llegamos en octubre han muerto y por eso no los vemos, porque no han logrado pasar ese filtro de estar rodeados de el hombre y todas sus circunstancias. Pues con esta técnica vamos a poder conocer bien el proceso. Si mueren, ¿dónde estaban cuando se murieron? ¿Qué movimientos hicieron hasta que se murieron? ¿O qué movimientos realizaron hasta que se asentaron y nosotros llegamos al año siguiente? Es una manera de profundizar en el proceso, más que en el principio y el fin. En este caso, vamos a poner emisores a 20 machos rurales, 20 machos urbanos, 20 hembras rurales, 20 hembras urbanas, así todo queda equilibrado. Se acumularán los datos en GPS hasta que vaya, coja esos datos y ya pueda trabajarlos. Y sin más, esa es la organización de mi tesis y muchas gracias.